Hola, ¿cómo están? Seguimos entonces reflexionando sobre el imperativo categórico en Kant, que es importantísimo para nuestro estudio. Las fórmulas del imperativo categórico, ¿no? Entonces, en Kant se presentan al menos dos fórmulas, ¿no?, muy expresas de cómo debe enunciarse el imperativo categórico, porque hasta ahora nos hemos quedado en una forma, no en una fórmula, sino en una forma, es decir, en el debo, en el yo debo hacer esto porque debo hacerlo, y se acabó. Lo que es el contenido de esta forma, lo material, ello es parte de la ley material, que supone, obviamente, la forma, que es el deber, ¿no? Habíamos visto inclusive la analogía que puede existir entre este deber y la ley evangélica, de performar en un punto la voluntad, hacerla parecida a la de Dios, ¿no? Querer cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra. Sin embargo, como hemos dicho también, hemos hecho una pequeña salvedad, en Kant no es tan así, ¿no?, en el sentido de no es cumplir la voluntad de Dios esto, sino que estamos hablando del deber por el deber. No se presenta otra palabra para mencionar lo mismo. Ahora, en tales circunstancias solo podrá haber un imperativo categórico y su fórmula más adecuada es la siguiente. Escuchen atentamente porque para Kant en esta fórmula se resume el imperativo categórico, ¿no? Porque uno podría quedarse en las estrellas diciendo, bueno, entonces deber por el deber y se acabó. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo se vuelve práctico en el sentido de la acción? ¿Cómo eso puede performar mi acción, que es en un punto toda la moral, ¿no? La moral es la moral de la acción. Entonces, ¿cómo podemos pensar la acción a partir de debo hacer, nada más? Aquí está la fórmula. Actúa de modo que la máxima de tu voluntad pueda al mismo tiempo valer siempre como principio de una legislación universal, ¿no? Sencillo, ¿no? Recuerden las palabras. La palabra máxima refiere a algo subjetivo, ¿no? Es lo que yo me autoimpongo para poder cumplir una ley universal. Entonces, yo sé que tengo que adelgazar. Una máxima que me puedo poner es hacer la dieta. Ahora, ¿esto puede ser una ley universal? No, no puede serlo. ¿Pero por qué no puede serlo? Porque esa máxima es muy particular, ¿no? Hacer dieta no es la misma dieta para todos, ¿no? Pero si la tomamos como una dieta en abstracto, diciendo está bien cuidar el cuerpo, ¿no?, para tener una mejor vida, entonces, sin descuidar nunca el espíritu, que es mucho más importante, entonces hacemos una dieta. Todo el mundo. ¿Por qué todo el mundo? Porque miren lo que dice Kant. Actúe de tal manera que la máxima de tu voluntad pueda ser considerada como principio de una legislación universal. Es decir, lo que vos estás pensando hacer, ¿podrían hacerlo todos a la vez, al mismo tiempo, como una legislación, es decir, como una obligación? En el sentido de, ¿les haría bien a todos y a vos también? Por ejemplo, pensar, hay que hacer dieta y que después haga una ley, una legislación universal que diga, todos tienen que hacer dieta y obliga a todos a hacer dieta, o que para cuidar el cuerpo y el espíritu. ¿Podría decirse que es entonces un imperativo categórico? ¿Podría ser considerado como tal? Sí, en este punto sí. Ahora vayamos a otro punto. Supongamos otro ejemplo. La persona roba, ¿no? Una persona está robando y vos dices, bueno, robe 5 pesos. Bueno, robé 100 pesos, 200 pesos. No es nada, no me vio, no se dio cuenta, necesitaba para comprar algo ahora, enseguida. Bueno, ahora le podemos preguntar a esa persona, bueno, vos, está bien, dejemos de lado la cantidad de dinero que has robado, pero pensá para tus adentros, como se suele decir, si lo que vos hiciste puede ser considerado una norma universal, ¿no?, una legislación universal. Es decir, pensá, si todos en el mundo te robasen a vos 200 pesos, ¿te gustaría? ¿No? O si todos comenzaran a robar, ¿en qué se convertiría la sociedad? ¿No? Todos comenzaran a robar no a vos, sino a todo el mundo. 200 pesos, todos. Inclusive como una legislación, es decir, como una norma. ¿Estaría bueno? Evidentemente no. No, ahora proyectemos esto en un último ejemplo, que es el que está ahora tan actual, el tema del aborto. ¿Qué diría Kant respecto al aborto? Evidentemente diría que es una tontería, porque ustedes piensen, ¿podría ser esta máxima de abortar si no querés tener a tu hijo, ¿no?, declarada una ley universal? Es decir, ¿podría ser un imperativo categórico? Evidentemente no, estaríamos todos muertos en este punto, ¿no? ¿No? Porque si bien algunos no tienen hijos, yo tengo tres, algunos no tienen hijos, pero son todos hijos. Es decir, sus padres podrían haberlos abortado así sucesivamente, en el sentido de que puede ser declarada
una ley, algo de este estilo? Y no, porque cuando se piensa en una ley, diría Kant, tendrías que pensar si todos al mismo tiempo recurrieran directamente a esa ley. Diciendo, todos queremos cumplir con esa ley ahora, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo? O todos queremos cumplir con ese derecho ahora, ¿no? Entonces, si todos lo cumplen ahora, eso, ¿qué haría la sociedad? Uno podría decir, bueno, pero no es que van a hacerlo todos, ¿no? Si se aprueba el aborto, no es que todos van a ir a abortar. Está bien, ponele que no, pero vos pensás que si surge una ley o surge un derecho, no podés permitirte a vos ese gris diciendo, bueno, no es que todos lo vayan a hacer. No, es un derecho, es una ley. Entonces, todos en el mismo planeta podrían recurrir al mismo derecho, bueno, en el mismo país, podrían recurrir al mismo derecho y decir, quiero hacerlo. Y podría ocurrir. Hay una probabilidad ínfima del 0,00000 mil veces 0,1%, pero podría pasar, ¿por qué no? No, porque cuando uno hace una ley tiene que pensar de este modo, de modo universal, y en un punto de modo categórico, ¿no? Si fuera algo que obligase a todo el mundo, o si piensa en un derecho, podría pensar también si puede existir el abuso del derecho a nivel universal, en el sentido de que todos usen del mismo derecho a la misma vez. Y ahí con Kant diríamos, no, el aborto es una barrabasada, ¿no? Es una barrabasada, ¿no? También la eutanasia. Estaría bueno que el mundo ya no existieran más ancianos, por ejemplo, porque la eutanasia en un punto, al inicio, por ejemplo con Goebbels, fue pensado para los ancianos, ¿no? Los que no se pueden mantener más. Entonces, este propagandista nazi lo que hizo fue crear unas películas diciendo yo elijo, en la cual la mujer sufre que el marido está muriendo y no puede recurrir a una eutanasia, y demuestra cómo la mujer sufre tanto y todo lo demás. Y después el mensaje de la película es que si uno quiere morirse, hay que dejarlo morir y todo lo demás. En definitiva, intenta pintar la eutanasia como algo bueno, algo que de hecho tiene efectos positivos para la economía en aquel momento, ¿no? Y que todavía hoy la sigue teniendo, ¿no? Pero está bueno que la sociedad no cuente más con los ancianos que en realidad dan tanta sabiduría y fuerza cultural al pueblo. Estaría bueno si este derecho fuera utilizado de modo universal e inmediato. Estaría bueno, no. Entonces deberíamos observar por qué algunas máximas de mi voluntad no son buenas o no podrían ser proclamadas como ley universal y por lo tanto no podrían en un punto ser deseadas por mí mismo. Si mi máxima, es decir, lo que yo me quiero autoimponer a mí, no puede ser, diría Kant, mencionada como una ley universal, entonces tu máxima está equivocada. Entonces vos deberías dejar de tener esa máxima, ese querer subjetivo de un acto propio y bien definido. Si no puede ser proclamada como universal, hay algo que estás así yerrando, ¿no? Bueno, continuamos. Esta es la única fórmula que Kant, después de haberla enunciado en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, siguió conservando en la crítica de la razón práctica. Dicha fórmula pone en evidencia la pura forma de la ley moral, que es la universalidad. En cambio, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, aparecen otras dos fórmulas. Yo decía al menos dos, pero bueno. Si tomamos estas dos como dos distintas, ahora vamos a leer. La segunda afirma, actúa de modo que uses a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de todos los demás. Siempre como fin y nunca solo como un medio. No, en realidad es más un ámbito humano, interpersonal, ¿no? La primera era un poco más abstracto, universal. Aquí lo que estamos observando es un elevadísimo, como se acá en el libro, concepto personalista. No dice personalista, pero bueno, esto lo agrego yo, personalista, porque de hecho, Karol Wojtyla, cuando escribe Amor y Responsabilidad, que habla sobre el comportarse de los novios, de los esposos, de las familias, ¿no? Toca este tema, hablando del principio moral personalista. Personalista. ¿Por qué personalista? Porque ponen a la persona en el primer lugar. Vos cuando veas a una persona no tenés que mirarla como un medio, sino que observarla como un fin. Mejor dicho, contemplarla como un fin, ¿no? Que es mucho más que observar. Porque en ella también está presente Dios. Para nosotros está presente realmente, ¿no? Pero nosotros cristianos sabemos que esto es así conscientemente. Otros hablarán de la energía, de la naturaleza, yo qué sé. Pero bueno, nosotros observamos que en la persona que tenemos delante hay algo que contemplar
Porque en primera instancia, solo en primera instancia, como dice el Papa Juan Pablo II en las primeras catequesis que dio como Papa, como pontífice, en primer lugar observamos que en el otro hay un segundo yo. ¿No? Porque si yo me sé a mí mismo, me conozco a mí mismo como alguien digno, alguien que merece respeto, que por ejemplo no merece que lo maten, en un sentido básico, y que siento que no estaría bueno que me hicieran daño, y yo miro a la otra persona, proyecto en esa persona los mismos deseos que tengo dentro de mi corazón respecto a mi persona. Entonces, lo que hago allí es considerar al otro como un segundo yo. Yo soy capaz de decir yo, y el otro también lo es, ¿no? De esta manera, nosotros observamos al otro como un fin, no como un medio. ¿Cómo sería observar al otro como un medio? Supongamos que un chico en el recreo no tiene comida porque se olvidó de meterlo en la mochila y se olvidó también de llevar plata al colegio. Entonces va con un amigo, le dice, vamos a hablar un poco sobre esto, lo otro, te comparto lo que hice ayer. Y lo hace, no en realidad porque le interese la vida de su amigo o le interese de verdad compartir lo que hizo ayer, sino porque el otro tiene comida, ¿no? Entonces lo está utilizando como un medio, ¿no? No como un fin. Lo mismo ocurre en tantos otros casos. Hay personas que, por ejemplo, odian estar solas. Entonces, ¿qué hacen? Se agrupan o también se ponen de novios, ¿no? Son personas que odian la soledad, se alejan de la soledad, entonces ¿qué hacen? Están constantemente de novios. Tienen una novia, tienen un novio, siempre, siempre. Nunca se les conoció sin un novio o sin una novia. Ahora, ¿cuál es el gran problema aquí? Que la persona con las cuales se ponen en relación no lo están haciendo por la persona en sí misma, sino en realidad por el miedo a la soledad, lo cual coloca al otro sujeto como un medio para subsanar algo a lo cual yo temo, de lo cual yo en realidad quiero huir, que es la soledad, ¿no? De hecho, el hombre naturalmente siempre llena los vacíos. Y si consideramos en este sentido la soledad como un vacío, esta persona busca llenarlo con lo que sea. Y si no es con una persona, hay otros que, por ejemplo, buscan con horas de videojuegos o con horas de series de televisión. Buscan llenar cosas, buscan llenar vacíos. Y ahí, en ese caso, utilizan su vida como un medio para alcanzar un fin. Y es algo indebido también en este sentido, porque están volviéndose mediocres por no considerar la vocación tan alta a la cual están llamados. Pero bueno, dejemos eso de lado ahora y quedémonos con los primeros ejemplos, ¿no? De cómo la persona puede utilizar a otro para tener un medio, puede usar a otro como un medio para un fin. Más abajo dice, en la tercera formulación, que se da también en la fundamentación en la metafísica de las costumbres, escribe, actúa solo según aquella máxima que puedas querer que se convierta al mismo tiempo en ley universal. Es igual a la primera, básicamente, ¿no? Tenemos la máxima subjetiva. ¿Está bueno hacer esto? Me pregunto, ¿qué yo quiero hacer? Si todos lo hicieran a la vez, ¿estaría bueno que sucediera eso en efecto? Son las preguntas que uno podría hacer. Lo que nos queda aquí bien patente es lo del segundo principio, ¿no? El principio personalista, que está buenísimo, está muy bueno, porque uno nunca debe tomar al otro como un medio, ¿no? Siempre como un fin. Y debería siempre pensar si la acción que realizo para la otra persona, para con la otra persona, la está considerando no como un fin, ¿no? La está teniendo como un medio. ¿Qué está pasando allí? Eso lo tenemos que preguntarnos. Especialmente las relaciones interpersonales, de amistad, de noviazgo, de matrimonio, de paternidad, inclusive de abuelazgo, de lo que sea. ¿Estoy con esta persona porque me hace sentir bien? ¿O estoy verdaderamente con esta persona porque es ella misma, ¿no? Es muy distinto, ¿no? Lo primero me hace sentir bien. Es igual a huir de la soledad. Yo busco allí un placer, sentirme bien. Entonces lo que estoy haciendo es subordinando a la otra persona a un placer mío, subjetivo. Yo me siento bien, entonces estemos juntos, ¿no? Esto suena un poco, bueno, pero ¿qué tiene de malo? Y tiene mucho de malo, ¿no? Porque la otra persona se subordina a un querer mío. Yo me siento bien. Supongamos que mañana la persona esta no me haga sentir bien, porque de hecho no todos somos iguales todos los días de nuestras vidas. Podemos tener un mal día alguna vez y esta persona esté enojada, la haga sentir mal. ¿Qué hace la otra persona? Se separa, ¿no? Pues se separa, porque si solamente valía o contaba en tanto y en cuanto me haga sentir bien, cuando deja de hacerlo me voy. No, me voy. Me voy a buscar a otro que me haga sentir bien o me haga sentir mejor. Es otro problema. Porque si la persona no se quiere como un fin, en cuanto que ella misma es el fin de mi amor,
por ejemplo, sino que se quiere, en tanto y en cuanto me ayude a estar bien, como se suele decir en los libros tan básicos de autoayuda, que para mí no tiene ningún tipo de valor moral en este sentido, y no sirve ni siquiera para encontrar la felicidad, son todos libros fracasados en ese punto, la mayoría. Si yo hago esto, para sentirme bien estoy con vos como puedo estar con otras personas que también me van a sentir bien o mejor. Entonces, lo que va a pasar allí es que la otra persona que esté conmigo, porque me hace sentir bien, también piense, bueno, estoy con él porque él quiere y porque lo hago sentir bien, pero si hay otra persona que va a sentir mejor, yo debería hacerme a un lado para que esté con esa persona porque yo lo amo así tal cual es, etc. Como bien, película romántica, ¿no? Pero lo que sucede allí es que la persona está siendo utilizada, ¿no? Y yo la puedo utilizar, descartar y buscar a otra que me va a sentir mejor. Y así sucesivamente voy en un camino de autoayuda, buscando mi bienestar, y para buscar mi bienestar pisoteo 20.000 vidas. Total, es mi bienestar lo que importa, ¿no? Es ese ensimismamiento brutísimo que surge de la autoayuda ahora, posmoderna. Bueno, continuamos. La libertad como condición y fundamento de la ley moral. El imperativo categórico es una proposición que determina, mueve la voluntad a priori, objetivamente. Esto significa que la razón pura es en sí misma práctica, porque determina la voluntad sin que intervengan otros factores. Es suficiente con la pura forma de la ley. En otras palabras, la razón, como es acá, la razón pura es en sí misma práctica porque determina el modo de la voluntad, el modo de actuar de la voluntad. A ver, la voluntad está determinada a priori por el mismo hecho del deber, como decíamos antes, porque el deber se manifiesta como anterior a mi conocimiento inclusive. Yo lo que hago es descubrir el deber, no lo invento, lo descubro, ¿no? Lo que es lo mismo a llamar, lo que es lo mismo a decir que yo descubro los principios morales dentro de la ley natural. En este punto es lo mismo, ¿no? Solamente que aquí se da otra connotación a lo que es el deber. La existencia de la ley moral, es decir, del imperativo categórico, que fue definido antes, no necesita ser justificado o demostrado. Como todo axioma aristotélico en la lógica, no necesita ninguna demostración, lo mismo ocurre aquí con la existencia de la ley moral, porque todos conocemos un cierto deber. Kant afirma expresamente que se impone la conciencia como un hecho de razón, y este hecho solo se puede explicar si se admite la libertad. Por lo tanto, la conciencia de este hecho, ley moral, no procede de algo previo, como por ejemplo de la conciencia de la libertad, sino al revés, adquirimos conciencia de la libertad precisamente porque antes que nada tenemos conciencia del deber. ¿Qué es la libertad? Cumplir con el deber. Ya está. Sencillo como eso. No es que la libertad me ayuda a mí a inventar el deber, porque yo elijo libremente qué cosa quiero seguir, sino en realidad que la libertad surge como un cumplimiento, como la posibilidad de cumplir el deber. El deber, si yo no cumplo el deber, no estoy ejerciendo un verdadero uso de la libertad. En tales circunstancias, dice Kant, nos hallamos frente a un hecho absolutamente único. El imperativo, la conciencia del imperativo, mejor dicho, que me ordena querer, de acuerdo con la pura forma de la ley, en sustancia me ordena la libertad. Por eso no se trata de un juicio analítico, sino sintético a priori, porque me dice algo nuevo. Y me dice algo nuevo no en una dimensión fenoménica, sino metafenoménica. El hecho del deber me comunica eo ipso que soy libre. O de otro modo, el deber no tendría sentido, y por tanto me indica la dimensión no fenoménica de la libertad, aunque sin hacer que yo la capte cognitivamente su esencia. A ver, en palabras sencillas, ¿no? Fenoménica hace referencia a lo que se manifiesta, ¿no? De phainon en griego, que significa manifestarse, nada más. Ahora, en palabras sencillas, lo que vemos aquí es que la libertad es una condición del mismo deber, ¿no? ¿Qué quiere decir? Yo tengo conciencia del deber, debo hacer esto. Este debo hacer esto no tendría sentido si yo no fuera libre, ¿no? Es decir, el deber me da a mí conciencia de la libertad. ¿Por qué no tendría sentido? Porque si no, no estaría pensando que debo hacer algo, sino que simplemente lo haría, ¿no? Como los animales. No tienen conciencia ni del deber ni de la libertad, simplemente hacen las cosas. Entonces el hombre, si no tuviera libertad, simplemente haría las cosas, porque estaría determinado, ¿no? Determinado ni siquiera en su voluntad, sino determinado en su naturaleza, por el mismo deber, como lo están los animales, como decía antes. Los animales
actúan sin tener conciencia de la misma acción. No, por ejemplo, conciencia tampoco de la libertad, porque no pueden no hacer aquello por lo cual están haciendo ahora o por lo cual están actuando, que es su programación, si se quiere, natural. ¿No? Hay un muy lindo estudio de esto de McIntyre. Pero bueno, lo que tenemos que decir nosotros en este punto es que las personas, ¿no? Nosotros, somos libres y tenemos conciencia de esta libertad. Solamente tenemos conciencia de esta libertad porque tenemos conciencia del deber. Si no, no podríamos cumplir el deber, sino que el deber ya se cumpliría necesariamente en nuestro actuar. Y como ustedes saben, esto no es lo que ocurre sencillamente hablando. Hay veces que la persona no hace lo que debe hacer. Al no hacer lo que debe hacer, no es que es más libre, es menos libre. Porque la libertad solamente se da como consecuencia de la conciencia del deber. No, nada más. Bueno, vamos a dejar aquí, me parece que ya hemos visto bastante. Vamos a ahora dar un espacio de preguntas. Un alumno me preguntaba, tengo acá escrito, dice, no debemos actuar para conseguir la felicidad, sino únicamente por el puro deber, como dice Kant. ¿No? De hecho, cumplir el deber me debería hacer feliz a mí. Y se pregunta este alumno, ¿no es que el hombre actúa siempre en consecución de este fin último, que es la felicidad? Porque de hecho, Aristóteles, completamos aquí la pregunta porque él la hace seguramente en base a la ética nicomaquea, que dice que el hombre naturalmente desea ser feliz. ¿No? Dice, esto lo dice Aristóteles, el hombre naturalmente desea ser feliz. Y de hecho, todo acto que realice la persona es en búsqueda de la felicidad. ¿No? En definitiva es eso, nada más. Inclusive de manera inconsciente, podríamos decir. No es que lo que dice Kant aquí esté del todo correcto. Ahora vamos a dar unas pequeñas líneas de pensamiento. Pero lo que estamos viendo aquí es que la felicidad, como decía Aristóteles, mueve a la persona siempre. Siempre, siempre, siempre. ¿No? De hecho, entonces San Agustín, convirtiendo un poco lo que es la felicidad con el bien, decía, la persona nunca desea el mal por el mal. ¿No? Así como podríamos decir análogamente, la persona nunca desea la infelicidad por la infelicidad, sino que si desea la infelicidad material, sensible, se debe a una felicidad inmaterial o espiritual. Por ejemplo, una persona mártir, Santa Felicitas, ella dio su vida por un bien mayor. Hay una cierta infelicidad a nivel material, pero una felicidad llena, completa, a nivel espiritual. Es una de las primeras mártires de nuestra fe. Felicitas, felicidad y perpetua. Ahora, es evidente, también como decía Maurice Blondel, que el hombre muchas veces desea cosas sin ser consciente del deseo último de estas mismas cosas. Por ejemplo, yo deseo comer porque me motiva el impulso del hambre, como explica Noriega, el enigma del Piacere, pero diría Blondel, que Noriega en este punto sigue a Blondel en esta explicación, que el arco del deseo de que lo que yo quiero comer, si bien está para saciar el hambre que tengo, en realidad me motiva algo mucho más alto, que es comulgar, por ejemplo, con la creación. Entonces, comulgo con la creación y comulgo con el creador, que es mucho más alto todavía. Es decir, todo me lleva a la comunión con Dios, que es la felicidad, como diría Tomás de Aquino en la Suma de Teología, hablando de la beatitud, ¿no? La beatitud, la bienaventuranza, es esa vicio de ese estar con Dios, esa felicidad última, que planifica inclusive los vínculos humanos y hace que mi relación interpersonal con las demás personas, hablo solamente de la Trinidad, sino con las demás personas con las quienes comulgamos en el cielo, sean plenas, ¿no? Sean plenas, que la amistad sea plena en el cielo, que el vínculo matrimonial en cuanto al amor entre los esposos sea pleno en el cielo, sea una plena caridad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el hombre entonces siempre actúa por la felicidad, pero ¿qué nos dice Kant? Kant dice que no debemos actuar por conseguir la felicidad, sino únicamente por el deber. Pero acá hay una trampa terminológica. Para Kant, buscar la felicidad, actuar por la felicidad, es en un punto dejarse llevar por algo material, ¿no? Porque la felicidad tiene un objeto material, por ejemplo. Yo considero, y aparte que es, bueno, yo considero que la felicidad es, diría uno, es estar bien con todos mis seres queridos, ¿no? Tomemos el caso más sencillo,
que podría darse en una respuesta sencilla de alguien que encontremos por la calle. Es estar bien con todos mis seres queridos. Ahora, este estar bien con mis seres queridos es en definitiva algo material, diría Kant, porque es un objeto, ¿no? Estar bien con ellos, ¿no? Sin embargo, yo tengo que estar bien con ellos por un deber, diría Kant, porque debo estar bien con ellos, como por ejemplo se manda en el mandamiento, ¿no? Honrar padre y madre. Debo honrarlos, debo estar bien con ellos porque debo hacerlo. Así como debo estar bien con ellos, también debo estar bien con todos mis prójimos, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que yo hago para con ellos, todas mis acciones deben estar motivadas por el deber, que abstrae un poco de ese subjetivismo de lo que yo pienso que es la felicidad o lo que yo pienso que debo hacer, sino que sea por el deber mismo, según lo formulamos antes con la metafísica de las costumbres en Kant, ¿no? ¿Se acuerdan de esas tres formulaciones que vimos recién en este video? Entonces, la persona no debe buscar la felicidad en cuanto a que la felicidad represente un objeto material, ¿no? Sino que debe buscar la felicidad en cuanto es el cumplimiento, en cuanto que ella es el cumplimiento del deber. Por el deber mismo es como Kant piensa que el hombre va a ser feliz. No por aquello que debe hacer, sino por el deber mismo, ¿no? Importante esto, que en un punto para nosotros pareciera algo muy raro, ¿no? Que de hecho lo es, ¿no? Yo no opino igual que Kant, pero es bastante raro, porque dejamos de lado el objeto, ¿no? Para quedarnos con el simple deber o la simple forma. Y la forma por la forma, si bien sirve a mencionar algo a nivel universal, a su vez no es nada, no es nada. Porque la forma por la forma se queda puramente en la abstracción de lo que yo sé que tienen que hacer todos, pero la felicidad necesariamente tiene que tener un objeto material. Otro de los míos de Kant en realidad también aquí es que la felicidad para cada uno puede ser una cosa distinta, se puede ser, no digo que lo sea efectivamente, sino que puede ser en la consideración actual, que yo piense que la felicidad como piensa el vecino o piensa el otro vecino, puede ser algo distinto. Entonces Kant diría, bueno, si todos piensan que la felicidad es algo distinto y todos siguen la felicidad, vamos a llegar a una destrucción del mundo, porque cada uno va a actuar según lo que piense que es la felicidad y no le va a importar lo del prójimo. Y vamos a perder de lado así el deber, que es justamente lo que regula la sociedad, el deber por el deber. Como decíamos antes, que la máxima sea, si la máxima puede o no ser una ley universal. Si yo dejo de lado eso, llegamos a algo totalmente destructivo. Cada uno hace lo que piensa que está bien y busca conseguir su felicidad, como se dice hoy en día también en estos libros que tanto detesto de autoayuda. Buscar cumplir lo que yo piense que sea la felicidad, lo que me haga bien a mí y todo lo demás. Esto lleva a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, veíamos antes lo que puede decirse de la utilización del prójimo, ¿no? Como un medio, ¿no? Tiene muchos problemas. Por eso es que Kant dice, no tenemos que seguir la felicidad por la felicidad, sino en realidad el puro deber. En el sentido de que si la felicidad es para cada uno una cosa distinta, estamos en el horno, como se dice. No solo a nivel legislativo, sino también a nivel interpersonal. No piensen ustedes cuántos matrimonios se separan porque el otro no me hace sentir bien, ¿no? Digo que son muchos, no digo que sea la única causa, ¿no? Piensen ustedes cuántos matrimonios se separan por esto. No me hace sentir bien, el otro o la otra no me hace sentir mejor, me voy con el otro o con la otra. Se acabó. Entonces, si la felicidad es tan subjetiva, corremos el gran riesgo de que, por lo tanto, la moral también lo sea. Y ahí caemos en un infierno, ¿no? Ahora, nosotros cristianos no opinamos esto. Nosotros decimos que el objeto de la felicidad es Dios, ¿no? Por lo tanto, el objeto de la felicidad no depende de nosotros determinarlo. No pues yo puedo decir que es Dios para mí y ya está. Dios es Dios, por más que yo piense lo que piense acerca de Él. Dios es Dios. Y la comunión con Él es el verdadero objeto de la felicidad de todo hombre. En este sentido, podríamos explicárselo a Kant y Kant diría, bueno, así está bien, así está perfecto. No tendrías ningún tipo de objeción. Pero si yo me pongo a determinar subjetivamente y relativamente lo que es la felicidad, estamos, como decíamos antes, en el horno
Y ni Kant, ni yo, ni ningún cristiano debería estar de acuerdo con esto último, ¿no? De que la determinación puramente subjetiva y relativa de la felicidad. Sino que la felicidad es algo objetivo en tanto que es un objeto sujeto, diría Wojtyla con San Juan de la Cruz, es un sujeto y es Dios. Bueno, nos veremos en otra ocasión. Hasta luego.